Hubo una época en la que Johnny Depp parecía imposible de alcanzar. No era solo un actor famoso. Era una presencia extraña, magnética, distinta a todo lo que Hollywood solía fabricar. Tenía el rostro de una estrella, pero no actuaba como una estrella tradicional. Parecía incómodo con la fama, distante de las reglas, más cerca de un músico bohemio que de un producto perfecto de la industria. Para millones de personas, Johnny Depp fue muchas cosas a la vez. Fue el joven misterioso que no quería ser ídolo juvenil. Fue el actor que dio vida a personajes rotos, raros y profundamente humanos. Fue Eduardo Manos Tijeras, Jack Sparrow, Willy Wonka, Sweeney Todd. Fue el hombre que convirtió la excentricidad en una forma de belleza. Pero con el paso del tiempo, aquella imagen empezó a cambiar. El actor que durante años fue admirado por su diferencia, terminó convertido en una de las figuras más discutidas de Hollywood. Su nombre, antes ligado a películas inolvidables y estrenos multitudinarios, comenzó a aparecer en titulares sobre conflictos personales, juicios, acusaciones cruzadas, contratos perdidos y una exposición pública que parecía no tener fin. Y quizá lo más impactante de su historia no es solo la caída, es el contraste. Porque Johnny Depp no desapareció de golpe. Su transformación fue lenta, visible y profundamente pública. El público vio cambiar su rostro, su energía, su presencia y también la manera en que la industria lo miraba. Durante años, muchos se preguntaron qué había pasado realmente con aquel actor que parecía intocable. Para entender esa transformación, hay que volver al principio. Antes de Jack Sparrow, antes de los juicios, antes de las polémicas y antes de que su nombre dividiera opiniones en todo el mundo, Johnny Depp era solo un joven con una guitarra, una mirada tímida y una relación complicada con la idea de convertirse en famoso. Nació en 1963 en Kentucky, dentro de una familia que se mudó varias veces durante su infancia. Aquella inestabilidad marcó parte de su carácter. No creció como alguien destinado a Hollywood. Su primer refugio fue la música. Durante su adolescencia, la guitarra se convirtió en una forma de escapar, de expresarse y de encontrar un lugar en medio de una vida que no siempre parecía estable. Antes de ser actor, Depp quería ser músico. Tocó en bandas, persiguió escenarios pequeños, noches largas y sueños inciertos. Su entrada en la actuación llegó casi por accidente, a través de oportunidades inesperadas y contactos que terminaron abriéndole una puerta que cambiaría su destino. Su primera aparición importante llegó con Pesadilla en Elm Street, en 1984. No era todavía una estrella, pero su presencia llamó la atención. Era joven, atractivo, y tenía algo que la cámara captaba con facilidad. Sin embargo, el verdadero salto llegó poco después con la serie 21 Jump Street. De un momento a otro, Johnny Depp se convirtió en ídolo juvenil. Su rostro empezó a aparecer en revistas, pósters y programas de televisión. Para muchos actores jóvenes, aquello habría sido un sueño. Pero para Depp, la fama tuvo desde el principio un sabor incómodo. No quería quedarse atrapado en la imagen del chico guapo de moda. No quería ser simplemente un rostro vendido a adolescentes. Y esa lucha contra la etiqueta de ídolo juvenil se convirtió en una de las claves de toda su carrera. Mientras otros habrían aprovechado ese éxito para repetir papeles seguros, él empezó a elegir caminos menos evidentes. Buscó personajes extraños, frágiles, oscuros, diferentes. Quería demostrar que había algo más detrás de aquella imagen que la televisión había construido. Y entonces llegó Tim Burton. Con Eduardo Manos Tijeras, Johnny Depp encontró mucho más que un papel. Encontró una identidad artística. Aquel personaje, con rostro pálido, manos imposibles y una inocencia casi dolorosa, parecía resumir muchas de las cosas que el propio Depp transmitía.
belleza extraña, soledad, vulnerabilidad y una sensación de no encajar del todo en el mundo. La película cambió su carrera. Ya no era solo el chico guapo de la televisión. Era un actor capaz de emocionar sin apenas hablar, capaz de convertir lo raro en algo profundamente humano. Desde ese momento, su imagen empezó a tomar otro camino. A lo largo de los años 90, Depp construyó una carrera poco común. Participó en películas como Ed Wood, Don Juan de Marco, Donnie Brasco, Sleepy Hollow, Chocolate y Blow. No siempre eran los proyectos más comerciales, pero sí reforzaban una idea. Johnny Depp era distinto. No parecía actuar para encajar, sino para escapar de cualquier molde. Durante esa etapa, su figura creció con un aura muy particular. Era famoso, pero no parecía desesperado por pertenecer a Hollywood. Tenía algo de estrella antigua, algo de músico rebelde, algo de actor europeo. Su forma de vestir, sus entrevistas, sus silencios y sus personajes alimentaban una imagen de misterio que lo hacía aún más atractivo para el público. Pero lo que nadie imaginaba era que su mayor éxito llegaría con un personaje que, sobre el papel, parecía una apuesta arriesgada. Cuando aceptó interpretar al capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, no estaba claro que aquello fuera a funcionar. Una película basada en una atracción de Disney podía haber sido un fracaso. Pero Depp tomó una decisión que cambió su carrera. No interpretó al pirata como un héroe clásico, sino como una mezcla de rockstar decadente, comediante imprevisible y genio del caos. Jack Sparrow se convirtió en un fenómeno mundial. De repente, Johnny Depp pasó de ser una estrella respetada y algo alternativa a convertirse en uno de los actores más rentables del planeta. El personaje se volvió icono de la cultura popular. Su forma de caminar, su voz, sus gestos, su ropa y su mirada quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Durante esa etapa, parecía haber logrado algo casi imposible: ser una estrella comercial sin perder su rareza. Hollywood lo necesitaba. Disney lo convertía en una marca mundial y el público lo adoraba. Depp ya no era solo un actor diferente, era una superestrella. Pero ahí también empezó una nueva presión. Porque cuando un personaje se vuelve tan grande, puede terminar devorando al actor. Jack Sparrow lo llevó a la cima, pero también lo encerró dentro de una imagen. Para muchos estudios, Johnny Depp dejó de ser simplemente un intérprete versátil. Se convirtió en una marca. Una marca que vendía entradas, secuelas, disfraces, juguetes y nostalgia. Y cuando una persona se convierte en marca, todo lo que hace empieza a tener otro peso. Durante años, Depp encadenó grandes proyectos. Nuevas entregas de Piratas del Caribe, películas con Tim Burton, producciones de fantasía, personajes extravagantes y presupuestos enormes. Algunas funcionaron muy bien. Otras empezaron a recibir críticas más duras. Poco a poco, parte del público comenzó a sentir que su estilo se repetía. Lo que antes parecía original, para algunos empezó a parecer fórmula. Los gestos raros, los maquillajes llamativos, las voces extrañas y los personajes excéntricos, que durante años habían sido su sello, empezaron a ser vistos de otra manera. Y aquí aparece una de las preguntas más duras de su carrera. ¿Hollywood lo celebró por ser diferente hasta que dejó de convenirle? Porque durante mucho tiempo, su rareza fue su mayor valor. Pero cuando los resultados de taquilla dejaron de ser tan seguros, esa misma rareza empezó a parecer un riesgo. Aún así, su nombre seguía teniendo un peso enorme. Johnny Depp continuaba siendo una figura capaz de generar atención mundial. Pero algo en la conversación había cambiado. Ya no se hablaba solo de sus personajes. Cada vez se hablaba más de él como persona. Su vida privada, que durante años había estado rodeada de misterio,
empezó a ocupar más titulares. Relaciones sentimentales, rumores sobre excesos, problemas económicos, disputas legales y conflictos personales comenzaron a formar una imagen pública mucho más turbulenta. Según algunas versiones publicadas por la prensa de la época, su entorno y su estilo de vida empezaron a despertar preocupación. Y aunque no todo lo que se dijo puede tomarse como una verdad absoluta, lo cierto es que la percepción pública comenzó a cambiar. El actor enigmático empezó a convertirse, para parte de los medios, en una figura problemática. Y ese cambio fue importante. Porque durante años, sus personajes habían funcionado como escudos. Eduardo Manos Tijeras, Jack Sparrow o Willy Wonka recordaban al público por qué Johnny Depp era especial. Pero cuando la conversación empezó a girar alrededor de sus conflictos personales, esos personajes dejaron de protegerlo del todo. La fama no solo da visibilidad, también quita espacio para equivocarse en privado. En el caso de Depp, esa exposición fue creciendo hasta alcanzar un punto de enorme intensidad. Su relación y posterior conflicto legal con Amber Heard marcaron un antes y un después en su vida pública. A partir de ese momento, Johnny Depp dejó de pertenecer solo al cine. Su nombre se convirtió en parte de una conversación global sobre acusaciones, versiones enfrentadas, juicios, redes sociales, prensa y opinión pública. Durante años se cruzaron declaraciones, demandas y acusaciones graves. Fue una etapa compleja, dolorosa y profundamente mediática. Para algunos, Depp fue una figura castigada demasiado rápido por la industria. Para otros, el caso abrió preguntas difíciles sobre relaciones destructivas, comportamientos privados y el peligro de idealizar a celebridades. Lo importante, desde un punto de vista documental, es que aquel proceso cambió por completo la forma en que el mundo lo miraba. No era solo un actor atravesando una crisis. Era una celebridad global sometida a una exposición brutal. Cada gesto, cada frase, cada mirada y cada detalle terminó convertido en contenido. Millones de personas tomaron partido. Las redes sociales amplificaron todo. Sus seguidores lo defendían con intensidad. Sus críticos lo cuestionaban. Los medios analizaban cada movimiento. Su vida privada dejó de ser privada y se transformó en una especie de juicio permanente ante el público. Y mientras eso ocurría, su carrera sufrió consecuencias visibles. Johnny Depp perdió proyectos importantes y su relación con grandes estudios quedó dañada. Su salida de la saga Animales Fantásticos fue uno de los símbolos más claros de esa etapa. También quedó en duda su futuro como Jack Sparrow, el personaje que lo había convertido en una leyenda comercial. Para un actor que había sido uno de los rostros más rentables del cine mundial, el contraste era enorme. De las alfombras rojas y los estrenos globales, pasó a estar en el centro de una tormenta mediática que parecía consumirlo todo. Su imagen física también empezó a comentarse más que nunca. Su rostro, su aspecto, su energía y sus apariciones públicas eran analizadas constantemente. El paso del tiempo, el desgaste emocional y la presión parecían haber dejado huella. Y aquí es donde su historia se vuelve más humana. Porque más allá de las opiniones divididas, Johnny Depp dejó de ser visto solo como un personaje carismático. De pronto, el público empezó a observar a un hombre marcado por los años, por las decisiones, por los conflictos y por el peso de haber vivido demasiado tiempo bajo una mirada constante. Durante esa etapa, muchos se preguntaban si volvería. Otros creían que Hollywood le había cerrado la puerta. Y algunos simplemente veían en su historia un ejemplo de lo rápido que puede cambiar la percepción pública cuando una estrella pierde el control de su propia narrativa. Pero Depp no desapareció completamente. Después del periodo más duro, empezó a reconstruir su presencia desde fuera del centro habitual de Hollywood. Ya no parecía moverse con la misma seguridad dentro del sistema que lo había convertido en estrella. Su regreso no fue inmediato, ni limpio, ni absoluto.
fue más bien una serie de apariciones, proyectos y gestos que sugerían una nueva etapa. Su participación en Jean du Barry, presentada en Cannes en 2023, fue vista por muchos como un intento de regreso internacional. Aquella aparición tuvo un peso simbólico. No significaba que todo volviera a ser como antes. No significaba que su carrera estuviera completamente restaurada. Pero sí demostraba que Johnny Depp seguía siendo una figura capaz de generar atención mundial. Verlo de nuevo en una alfombra roja importante tenía un significado especial. Para algunos, era una señal de resistencia. Para otros, una prueba de que la industria estaba dispuesta a abrirle algunas puertas otra vez. Para muchos, simplemente era la imagen de un hombre volviendo a caminar frente a las cámaras después de años de tormenta. Pero había algo diferente. El Johnny Depp que aparecía en esa etapa no era el mismo de los años dorados de Piratas del Caribe. Su mirada parecía más pesada. Su presencia tenía otra energía. Ya no era solo el actor misterioso que jugaba con la prensa. Era alguien que cargaba con todo lo ocurrido. Y esa es quizá la clave de su transformación. Podía volver a actuar, podía volver a aparecer, podía volver a generar titulares, pero ya no podía volver exactamente al mismo lugar. Porque algunas caídas no terminan cuando termina el conflicto. A veces continúan durante años en la percepción pública. Johnny Depp podía participar en nuevas películas, dirigir proyectos o tocar música, pero su nombre seguía arrastrando una historia que ya no podía borrarse. Cada nuevo proyecto era leído a través del pasado reciente. Cada entrevista parecía parte de una reconstrucción. Cada aparición pública se convertía en una prueba de cómo estaba su imagen. Eso demuestra que el verdadero regreso no consiste solo en volver al trabajo. Consiste en lograr que el público vuelva a mirar tu obra antes que tu escándalo. Y eso es mucho más difícil. En los años posteriores, Depp siguió ligado a proyectos más personales y a espacios menos dependientes del gran Hollywood. Ese camino encajaba con una parte muy reconocible de su identidad: la fascinación por los artistas atormentados, las figuras incomprendidas y los personajes que nunca terminan de pertenecer del todo a su época. De alguna manera, toda su filmografía estuvo llena de espejos. Eduardo Manos Tijeras era la soledad del diferente. Jack Sparrow era la libertad del caos. Ed Wood era el artista incomprendido. Sweeney Todd era la oscuridad convertida en tragedia. Y con el paso del tiempo, muchos empezaron a mirar esos personajes como si hubieran anticipado algo de su propia vida pública. No porque Johnny Depp fuera literalmente esos personajes, sino porque su carrera siempre giró alrededor de una idea: la belleza y el peligro de no encajar. Durante años, esa diferencia lo hizo grande, pero también lo hizo vulnerable. Hollywood suele amar a los diferentes cuando generan dinero, premios o prestigio. Pero cuando la diferencia viene acompañada de polémica, incertidumbre y desgaste público, la industria cambia de tono muy rápido. Depp fue celebrado por salirse del molde, pero cuando su vida empezó a parecer demasiado ruidosa para la maquinaria de los estudios, esa misma industria tomó distancia. Esto no significa que su historia pueda reducirse a una sola lectura. No se trata de presentarlo únicamente como víctima, ni de ignorar la complejidad de todo lo ocurrido. Su vida pública tiene zonas grises, pero el contraste sigue siendo evidente. El actor que durante años fue vendido como símbolo de libertad creativa, terminó siendo visto por algunos como un riesgo empresarial. Y en Hollywood, pocas cosas pesan más que eso. Una estrella puede ser muy querida, pero los estudios piensan en inversión, imagen, campañas, contratos, seguros y reacción pública. Johnny Depp pasó de ser una apuesta segura a convertirse en una pregunta incómoda. ¿Podía su nombre atraer al público o dividirlo?
¿Podía una película con él vender entradas o quedar atrapada en la polémica? ¿Podía volver a ser personaje antes que noticia? Esas preguntas marcaron su nueva etapa. Y quizá por eso su reconstrucción ha sido más visible fuera de los caminos habituales. Festivales, proyectos europeos, música, dirección y películas más personales. Espacios donde la curiosidad por el artista podía pesar más que la lógica fría de los grandes estudios. Aún así, el público nunca dejó de seguirlo. Incluso quienes lo criticaban seguían atentos. Incluso quienes decían que su tiempo había pasado seguían comentando sus movimientos. Eso revela una verdad incómoda de la fama. A veces la controversia destruye una imagen, pero también mantiene viva la atención. El problema es que vivir bajo esa atención no significa necesariamente estar recuperado. Porque una cosa es que la gente hable de ti. Otra, muy distinta, es recuperar el lugar emocional que ocupabas antes. Johnny Depp ya no es visto igual que en 2003, cuando Jack Sparrow conquistó el mundo. Tampoco es el mismo actor joven de Eduardo Manos Tijeras, ni el rostro misterioso que parecía moverse al margen de Hollywood. Hoy su imagen está atravesada por varias capas: nostalgia, polémica, admiración, desgaste, defensa, crítica y memoria. Ese es el precio de una vida pública tan larga. Con el tiempo, una celebridad deja de ser solo lo que hizo. También se convierte en todo lo que el público recuerda, interpreta y discute sobre ella. Y en su caso, ese recuerdo está dividido. Para algunos, Johnny Depp es un artista que fue apartado injustamente. Para otros, es una figura compleja cuya vida personal generó consecuencias reales. Para muchos, es simplemente un actor que marcó una época y cuya historia terminó siendo demasiado pública, demasiado dolorosa y demasiado difícil de separar de su trabajo. Pero más allá de la opinión que cada espectador tenga, hay algo difícil de negar. Su impacto cultural fue enorme. Pocos actores han creado personajes tan reconocibles. Pocos han tenido una imagen tan definida. Pocos han pasado de ídolo juvenil a actor de culto. De actor de culto a superestrella mundial. Y de superestrella mundial a figura pública sometida a un juicio mediático global. Esa trayectoria no es común. Por eso su transformación no puede resumirse solo en un antes y después físico. No se trata únicamente de comparar una foto joven con una imagen actual. Su verdadero antes y después está en la percepción. Antes, el público veía misterio. Después, empezó a haber conflicto. Antes, veía rebeldía. Después, empezó a haber desgaste. Antes, veía personajes inolvidables. Después, empezó a mirar al hombre detrás del personaje. Y cuando eso ocurre, la magia cambia. No necesariamente desaparece, pero cambia. Porque hay estrellas que viven protegidas por la distancia. Cuanto menos se sabe de ellas, más grandes parecen. Johnny Depp fue durante mucho tiempo una de esas figuras. Su rareza era elegante porque estaba envuelta en misterio. Pero cuando la vida privada se volvió pública, cuando los conflictos se hicieron visibles y cuando los detalles íntimos circularon por todas partes, parte de esa distancia se rompió. Y sin distancia, la celebridad se vuelve más humana. A veces, demasiado humana. Ese quizás sea el giro más profundo de su historia. Johnny Depp pasó de parecer una figura casi mítica a convertirse en una persona observada en su fragilidad. Para sus seguidores, esa fragilidad lo hizo más cercano. Para sus críticos, confirmó dudas. Para otros, simplemente mostró que detrás de las estrellas no hay figuras perfectas, sino personas con vidas mucho más complicadas de lo que la pantalla permite imaginar. Su historia también habla del paso del tiempo, porque nadie puede quedarse congelado en su mejor momento.
ni siquiera alguien que fue Jack Sparrow, ni siquiera alguien que fue Eduardo Manos Tijeras, ni siquiera una estrella que durante años pareció inmune al desgaste de Hollywood. El tiempo atraviesa el rostro, la voz, la energía, las oportunidades y la forma en que los demás nos recuerdan. En una persona anónima, ese proceso ocurre en privado. En una estrella como Johnny Depp, ocurre ante millones de ojos. Y eso convierte cada cambio en espectáculo. Cada arruga, cada gesto cansado, cada aparición inesperada, cada silencio y cada regreso parcial se vuelven parte de una narrativa que el público consume como si tuviera derecho a entenderlo todo. Pero nadie entiende del todo una vida ajena. Por eso su historia debe contarse con cuidado. Es fácil reducirlo a un titular. Decir que cayó, que volvió, que ganó, que perdió, que fue víctima o que fue culpable. Lo difícil es aceptar que una vida puede contener muchas verdades al mismo tiempo. Johnny Depp fue un actor extraordinariamente carismático, fue una estrella gigantesca, fue una figura polémica, fue un hombre sometido a una presión pública enorme, fue alguien que tomó decisiones que marcaron su camino. Y fue también una persona convertida en símbolo de debates mucho más grandes que su propia carrera. Todo eso forma parte de su transformación. Hollywood lo elevó, el público lo idolatró, la prensa lo persiguió, las redes lo juzgaron, sus seguidores lo defendieron, sus críticos lo cuestionaron, y el tiempo, silenciosamente, lo fue cambiando. Hoy, Johnny Depp sigue siendo una figura imposible de ignorar, pero el tono alrededor de su nombre ya no es el mismo. Antes se hablaba de récords, estrenos, personajes y alfombras rojas. Después se habló de juicios, contratos perdidos, polémicas y posibles regresos. Ese cambio en el lenguaje también es parte de su historia, porque una celebridad existe, en parte, a través de cómo se habla de ella. Durante su época de mayor éxito, el relato era casi romántico. El actor raro que conquistó Hollywood sin adaptarse a sus reglas. En su etapa más difícil, el relato se volvió mucho más oscuro. La estrella caída, el hombre rodeado de conflicto, el ídolo cuestionado. En su etapa actual, el relato parece estar en disputa. ¿Estamos viendo una redención, una reconstrucción, una nostalgia o simplemente el intento de seguir adelante? Quizá la respuesta depende de quién mire. Para algunos espectadores, basta con verlo de nuevo en una pantalla para sentir que algo se ha reparado. Para otros, la historia ya no puede volver al punto anterior. Y quizá esa sea la realidad más honesta. Hay carreras que pueden continuar, pero no regresar exactamente al lugar donde estaban. Porque el pasado no se borra, se incorpora. Johnny Depp carga con sus éxitos y con sus sombras, con sus personajes inolvidables y con sus titulares más difíciles, con la ovación de sus fans y con las preguntas que todavía despierta, con una carrera que marcó generaciones y con una imagen que ya nunca será completamente inocente. Y aún así, su figura conserva algo magnético. Tal vez porque representa una contradicción que fascina al público, la del artista brillante y vulnerable, el ídolo caído y resistente, el hombre que fue convertido en mito y luego obligado a mostrarse demasiado real. Su historia también habla de nosotros como espectadores, de cómo construimos ídolos, de cómo los defendemos cuando sentimos que forman parte de nuestra memoria, de cómo los destruimos cuando dejan de encajar en la imagen que teníamos, y de cómo pedimos humanidad a las estrellas, pero a veces no sabemos qué hacer cuando esa humanidad aparece con todos sus defectos. Johnny Depp nos recuerda que la fama no congela a nadie en su mejor versión. La fama puede amplificar el talento, pero también amplifica las heridas. Puede convertir una actuación en leyenda, pero también convertir una crisis personal en espectáculo mundial. Puede hacer que una persona sea amada por millones,
pero no necesariamente comprendida. Desde joven, Depp parecía incómodo con las etiquetas. No quería ser solo el chico guapo. No quería ser solo el actor de televisión. No quería ser solo una estrella comercial. No quería ser únicamente Jack Sparrow. Y sin embargo, el mundo intentó definirlo una y otra vez. Quizá esa lucha contra las etiquetas fue su motor artístico, pero también una fuente de desgaste. Porque vivir siempre intentando escapar de una imagen también cansa. Cuando huyó del molde de ídolo juvenil, encontró personajes extraños. Cuando se convirtió en actor de culto, Hollywood lo transformó en superestrella. Cuando Jack Sparrow lo hizo inmortal, ese mismo personaje empezó a perseguirlo. Cuando la polémica eclipsó su carrera, su vida personal se volvió más conocida que muchos de sus papeles. Siempre había una imagen nueva de la que escapar. Y esa es una forma muy particular de prisión. No una prisión física, sino una prisión de expectativas. Ser diferente, ser brillante, ser rentable, ser misterioso, ser fiel al personaje que el público amaba, sobrevivir a la caída y regresar con dignidad. Muy pocas personas podrían atravesar todo eso sin quedar marcadas. Por eso, cuando hoy se observa a Johnny Depp, no se ve solo a un actor envejecido. Se ve una historia acumulada. Se ve al joven que no quería ser un producto. Se ve al artista que encontró belleza en lo extraño. Se ve al pirata que conquistó el mundo. Se ve al hombre que cayó en el centro de una batalla pública. Y se ve a alguien que, con todas sus contradicciones, sigue intentando existir más allá del ruido. Su situación actual puede entenderse como una etapa de reconstrucción. No una vuelta limpia al pasado, sino un intento de avanzar con una imagen transformada. Ya no necesita demostrar que puede ser una superestrella mundial. Eso ya lo fue. La pregunta ahora parece ser otra. ¿Qué tipo de artista puede ser después de haber perdido tanto en términos de imagen pública? Y esa pregunta es más interesante que cualquier titular. Porque los verdaderos regresos no siempre se miden en taquilla. A veces se miden en la capacidad de una persona para seguir creando después de haber sido reducida a sus peores momentos. A veces se miden en recuperar una voz propia cuando todo el mundo ha hablado por ti. A veces se miden en aceptar que la versión anterior ya no existe y que aún así todavía queda algo por contar. En Johnny Depp, esa posibilidad sigue abierta. Su legado cinematográfico ya está escrito en parte. Nadie puede borrar el impacto de Jack Sparrow. Nadie puede borrar Eduardo Manos Tijeras. Nadie puede borrar su lugar en una generación de actores que hicieron de la rareza una forma de belleza. Pero su legado público, ese más amplio y más incómodo, todavía sigue cambiando. Porque el público también cambia. Lo que hoy se ve de una manera, dentro de 10 años puede verse de otra. Algunas figuras caídas son reivindicadas con el tiempo. Otras son revisadas con más dureza. Otras quedan suspendidas en una zona ambigua, donde el talento y la polémica conviven sin resolverse del todo. Johnny Depp parece pertenecer a esa zona. Una figura imposible de ignorar, pero también imposible de mirar sin contexto. Y quizá esa sea la razón por la que su historia funciona tan bien como documental. Porque no es solo una biografía de éxito y caída. Es una historia sobre la imagen, sobre cómo se fabrica una estrella, sobre cómo se rompe un mito, sobre cómo el público participa en ambas cosas, y sobre cómo el paso del tiempo termina revelando lo que la fama intentaba ocultar. Al final, Johnny Depp no fue únicamente un actor que cambió físicamente. Fue una celebridad cuya imagen pública atravesó varias vidas. Fue el joven rebelde que no quería ser ídolo juvenil. Fue el actor de culto que parecía elegir siempre el camino difícil. Fue el pirata que conquistó el planeta.
Fue la estrella cuestionada por conflictos y excesos señalados por la prensa. Fue el hombre que vio cómo su vida privada se convertía en juicio público. Y fue, después, alguien intentando reconstruirse entre aplausos, dudas y recuerdos. Ese recorrido deja una sensación extraña. Una mezcla de nostalgia y desgaste, de admiración y tristeza, de fascinación y cautela. Porque cuando miramos a Johnny Depp, miramos también el precio de ser observado durante demasiado tiempo. Miramos lo que ocurre cuando una persona deja de pertenecer solo a sí misma y pasa a formar parte de la memoria emocional de millones. Miramos cómo una sonrisa, un gesto o un personaje pueden hacer historia, pero también cómo los errores, las heridas y los conflictos pueden perseguir a alguien durante años. Y sobre todo, miramos el contraste entre la fantasía y la realidad. La fantasía era Jack Sparrow caminando con seguridad imposible, escapando siempre del desastre con una sonrisa torcida. La realidad fue mucho más pesada. Contratos perdidos, juicios, titulares, desgaste, dudas y una imagen pública fracturada. La fantasía era Eduardo Manos Tijeras, el ser incomprendido que solo necesitaba ser aceptado. La realidad fue un hombre convertido en símbolo de debates que superaban su propia historia. La fantasía era Hollywood celebrando al artista diferente. La realidad fue una industria que también sabe apartarse cuando una estrella deja de ser cómoda. Y tal vez por eso su historia sigue atrapando. Porque en el fondo, Johnny Depp representa una pregunta que va más allá del cine. ¿Qué ocurre cuando la persona detrás del mito ya no puede sostener el mito? Durante años, sus personajes parecían protegerlo. Lo hacían más grande, más misterioso, más inolvidable. Pero llegó un momento en que ningún personaje pudo tapar la vida real. Y cuando eso ocurrió, el público tuvo que mirar a Johnny Depp no como leyenda, sino como ser humano. Un ser humano con talento, con sombras, con heridas, con contradicciones, con consecuencias, con una historia que no cabe en una sola versión. La fama puede convertir a alguien en eterno ante los ojos del público, pero no puede salvarlo del paso del tiempo. Puede llenar salas de cine, crear iconos y construir fortunas, pero no puede proteger a nadie de las crisis personales, de las decisiones difíciles, de los errores ni del desgaste emocional. Johnny Depp tocó una cima que muy pocos actores han conocido. Fue uno de los rostros más famosos del mundo, uno de los intérpretes más rentables de su generación y una figura capaz de transformar personajes extraños en leyendas populares. Pero también vivió una caída pública que cambió para siempre la forma en que se habla de él. Hoy, su historia no puede contarse solo como la de un actor brillante, tampoco solo como la de una estrella polémica. Tiene que contarse como la de alguien que fue elevado, consumido, juzgado y observado por una maquinaria enorme. Una maquinaria llamada fama. Y al final, quizá lo más humano de Johnny Depp no está solo en sus mejores películas ni en sus escenas más recordadas. Está en esa imagen de alguien que, después de haber sido convertido en mito, todavía intenta caminar como persona. No como el Jack Sparrow que siempre encontraba una salida imposible. No como el joven rebelde que parecía no necesitar a nadie. No como el icono perfecto que muchos quisieron recordar, sino como un hombre marcado por el tiempo, por sus decisiones, por sus batallas y por una vida pública que lo cambió para siempre. Porque la historia de Johnny Depp no trata solo de cómo cambió su rostro. Trata de cómo cambia una leyenda cuando el mundo descubre que detrás también había fragilidad. Y eso, quizá, es lo que hace que su antes y después sea tan poderoso. No el paso de la juventud a la madurez. No el contraste entre una foto antigua y una imagen actual, sino el viaje de una figura que fue adorada como personaje, cuestionada como persona
y recordada como una de las estrellas más complejas de su tiempo. Johnny Depp sigue ahí. Diferente, más marcado, más discutido, pero todavía imposible de ignorar. Y puede que esa sea su verdadera transformación. Haber pasado de ser una fantasía de Hollywood a convertirse en un reflejo incómodo de lo que la fama puede hacerle a una persona cuando las luces nunca terminan de apagarse.